Anteriormente hemos repasado cómo funciona la aplicación de filtros dentro de Google Analytics. En esta ocasión nos vamos a ceñir en cómo funcionan los segmentos que podemos aplicar para filtrar la información que visualizamos en los informes de Google Analytics. Lo primero, antes de empezar a analizar cómo podemos crear segmentos o cómo los podemos aplicar en los informes, es destacar la diferencia principal entre filtros y segmentos. Cuando nosotros aplicamos un segmento, no perdemos el resto de la información que no cumple los parámetros del segmento. Nosotros posteriormente podemos quitar ese segmento y volveremos a ver los datos en bruto. Con los filtros no ocurre esto. Si nosotros aplicamos un filtro para una vista, la información de usuarios y de tráfico web en general que llegaba para esa vista pero no pasa por ese filtro, se pierde. No la volvemos a recuperar. Vamos a ver cómo podemos crear un segmento nuevo desde cero. Lo vamos a configurar a partir de la configuración de vista. Entonces simplemente tendríamos que entrar en segmentos y tendríamos la opción de nuevo segmento. Y a partir de aquí nosotros vamos a crear una dimensión nueva por la que clasificar a los usuarios o las visitas que llegan directamente a nuestra página web. Y podemos establecer el segmento en base a una serie de características. Por ejemplo, podemos dividir a los usuarios que llegan a nuestra página web en base a una serie de grupos demográficos. Y podemos establecer los filtros por edad. Podemos incluir uno o varios segmentos por edad, por género. Podemos elegir el idioma. Y a la hora de elegir el idioma podemos hablar de que contiene, empieza por, termina por, es uno, no contiene, no coincide. Podemos elegir varios parámetros de filtro y a partir de ahí establecer el idioma, que por ejemplo nosotros podríamos hablar del idioma español. Es importante decir que aquí cuando escribamos un idioma no nos va a aparecer español, portugués, inglés, sino que nos va a aparecer con una serie de siglas, como puede ser en este caso español de México, ESMX, elegir inglés, y aquí vemos que tenemos para elegir el parámetro inglés de Estados Unidos, inglés de Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Aquí podemos elegir también por categoría de afinidad, es decir, segmentos cuyos usuarios suelen tener interés en obtener información sobre la categoría especificada. Entonces, nosotros podríamos filtrar por aquellos usuarios que están interesados en la categoría de compras, de medios y entretenimiento, de tecnología, de hobbies, viajes, etcétera, etcétera, en función de nuestros intereses. Podemos establecerlo como segmento de mercado, segmentos donde los usuarios tienen más predisposición a comprar productos o servicios en la categoría especificada. Si por ejemplo nosotros trabajamos en textil, igual nos interesa especificar dentro de algún grupo concreto de textil. Aquí vemos, podemos elegir también entre otras muchas clasificaciones. Podemos hablar de servicios de negocio, podemos hablar de consumo electrónico, podemos hablar de consultoría, de un montón de clasificaciones a nuestra disposición. Aquí podemos filtrar por otras categorías y también lo podemos hacer por ubicación. Y por ubicación podemos filtrar por continente, subcontinente o región, país o ciudad. A partir de aquí elegiríamos el segmento que más nos convenga. También podemos establecer el segmento en base a parámetros según la tecnología desde la que hagan las visitas. Puede ser desde un sistema operativo en concreto, como pueda ser Mac, como pueda ser Windows. No sé si dejará aquí poner también efectivamente sistemas operativos móviles, como puede ser Android. Podemos elegir la versión del sistema operativo. También podríamos filtrar por navegadores. Si tenemos dudas, por ejemplo, de que en nuestra web estén funcionando bien las búsquedas desde un determinado navegador, vamos a poner Bing o Safari, por ejemplo. Podemos elegir también la versión del navegador si queremos hilar un poco más fino. Podemos establecer la resolución de pantalla, que va un poco ligada también a la categoría de dispositivo, pues habrá resoluciones de pantalla concretas que se asocien directamente con los dispositivos móviles, con tablet, y por supuesto aquí abajo también podríamos poner directamente desde qué dispositivo
queremos medir a los usuarios que lleguen. Igual nos interesa solo ver aquellos usuarios que llegan desde ordenadores de escritorio, o aquellos que llegan desde móvil o desde tablet. Aquí tenemos una opción concreta para ver si queremos incluir a aquellos usuarios, a aquellas visitas que llegan desde móvil y tablet incluidos. Podemos elegir la marca del dispositivo móvil e incluso el modelo de dispositivo móvil si queremos hilar más fino. También podemos establecer segmentos en base al comportamiento. Por ejemplo, podemos poner un segmento que una a todos aquellos usuarios que hacen un mínimo de sesiones en nuestra página web. Es decir, igual queremos medir cuántos usuarios tienen un grado de fidelización de forma que visitan usualmente nuestra página web. Entonces podríamos establecer un filtro para aquellos usuarios que vengan más de 10 veces a nuestra web, que visiten más de 10 veces nuestra web. A partir de aquí tenemos todas las combinaciones de establecer igual o más, igual o menos, menos, más, etcétera, etcétera. También podemos establecer el límite para ver a aquellos usuarios que lleven un X número de días desde la última vez que nos visitaron. Por ejemplo, aquellos que nos han visitado hace 10 días o menos, 10 días o más, etcétera, etcétera. Podemos establecer también las transacciones. ¿Qué número de transacciones ha hecho este usuario? Ver qué usuarios pueden ser clientes fidelizados hasta el punto de que han comprado X veces en nuestra página web para medir un poco el grado de fidelización y poner pues aquellos que hayan hecho 15 transacciones por usuario o aquellos que hayan hecho X compras por sesión para ver cuántas sesiones de alta calidad, de alto grado de conversión, de alto retorno de la inversión tenemos por evento, etcétera, etcétera. Pues podemos ir midiendo las transacciones. O también podemos medir el comportamiento para ver el alcance cualitativo. O podemos medir el comportamiento en base a cuánto tiempo permanecen en cada sesión. Por ejemplo, pues cuántos visitantes tenemos que durante una sesión permanecen por lo menos 500 segundos, por ejemplo. En este apartado de comportamiento lo que podemos hacer es un segmento por usuarios a nivel cualitativo. Este sería un segmento para medir usuarios que cumplan un mínimo requisito de calidad en cuanto al número de sesiones, tiempo que ha pasado desde la última sesión, en cuanto al número de transacciones que hacen por sesiones por usuario y en cuanto al tiempo que pueden permanecer por cada sesión. También podemos establecer un filtro sobre la fecha de la primera sesión. Entonces podemos establecer que está entre dos fechas concretas, que ha estado en una fecha concreta, que nos ha visitado en una fecha igual o anterior a una fecha determinada, o viceversa. También podemos establecer un segmento por fuentes de tráfico. Entonces lo podemos establecer en base a una campaña, en base a un medio, en base a una fuente en concreto y en base a una palabra clave. También podemos filtrar por sesiones, por usuarios o por sesiones, como nosotros veamos. Podemos establecerlo, en este caso sería número de visitas y en este caso usuarios únicos que cumplan estos parámetros. Si tenemos configurada la opción de comercio electrónico dentro de Google Analytics, también podemos establecer un segmento en base a estos parámetros de ingresos, de producto, de categoría del producto, de la marca del producto y de variante del producto. Y además tenemos otras opciones avanzadas para establecer segmentos en base a criterios de probabilidad. Como veis, podemos elegir si lo que queremos es hacer un segmento de sesiones o de usuarios, si queremos incluir a determinadas sesiones o usuarios o si queremos excluirlos. Y a partir de aquí lo podemos elegir en base a varias dimensiones. En este caso está puesta un porcentaje de probabilidad. Podemos poner una pantalla de destino. Podemos elegir el nombre de un experimento en concreto, una acción de un evento, un título de una página. Tenemos un montón de combinaciones. Simplemente tendríamos que elegir la dimensión
que veamos necesario. En este caso elegiríamos dimensiones basadas en el comportamiento, pero podemos elegirlos en base a la adquisición, de qué fuente o qué medio viene. Elegiríamos también si contiene, si termina por, si es uno de, etc. Iríamos añadiendo una serie de filtros. Podemos añadir varios filtros, en este caso, para configurar el segmento. Por otro lado, también podemos establecer unas secuencias. ¿Qué son las secuencias? Una serie de pasos o un camino que debe seguir todo usuario para que cumpla los requisitos de ese segmento. Esto lo haríamos, por ejemplo, para hacer seguimiento de aquellos usuarios que sigan una ruta dentro de la web. Por ejemplo, usuarios que entren en la home, que vayan a la categoría de sudaderas y que dentro de la categoría de sudaderas entren en una sudadera que hayan visto en concreto. Entonces iríamos poniendo paso 1, paso 2 y paso 3, y entonces iríamos eligiendo las dimensiones que encajen con los pasos que nosotros queremos reflejar. Y entonces, una vez tuviésemos elegidos todos los parámetros por los cuales queremos establecer el segmento, simplemente tendríamos que irnos aquí arriba a la opción de guardar, le daríamos por supuesto el nombre del segmento, y una vez tuviésemos el segmento, establecemos segmento de prueba, por ejemplo, vale, le daríamos a guardar. Y aquí lo tendríamos guardado. Y esto es todo. Luego nos iríamos a cualquiera de los informes. Vamos a poner, por ejemplo, uno de audiencia, análisis de cohortes, a ver si nos deja aquí, por ejemplo. Y nos iríamos aquí arriba para elegir los segmentos que nosotros queramos. Aquí tendríamos todos los segmentos, tenemos muchos segmentos que están creados en base a una serie de parámetros, como las sesiones con rebotes, sesiones con conversiones, etc. Los que creemos nosotros lo encontraremos en esta sección, en los segmentos personalizados. Y una vez lo hemos encontrado, le daríamos a aplicar, esperamos a que cargue, y una vez está cargado, lo tendríamos indicado aquí arriba, y esto es todo. Así de sencillo. Si en algún momento queremos quitar algún filtro, nos tendríamos que ir a esta pestaña de aquí y eliminarlo. Y volveríamos en este caso a tener los datos sin ningún tipo de segmento.